Hola, queridos lectores. Hoy vamos a continuar hablando del Quijote de la Mancha. Vamos a retomar que en el antecedente capítulo hablamos de cosas como, por ejemplo, cuando Don Quijote llegó a la venta, que preguntó de inmediato por el señor de las albardas. Ahora iniciamos con el capítulo número 25, el cual se titula Donde se apunta las aventuras del rebuzno y la graciosa del titero, con las memorables adivinanzas del moderno adivino. Bueno, ese capítulo inicia diciendo la intriga que realmente tenía Don Quijote de saber qué iba a pasar con las armas y ese señor hacia dónde se dirigía. Y ahí fue cuando fue a buscar al señor donde le había dicho el ventero que estaba. Y lo encontró allí y él estaba dándole recado a la bestia, pues como de comer. Y entonces él le dijo a Don Quijote que se tranquilizara, que ya le iba a contar, pero que le tuviera calma, que porque estaba ocupado. Y Don Quijote entonces ahí fue cuando decidió ayudarle porque él estaba súper ansioso de que le contaran. Entonces, con la ayuda que le echó fue echándole la cebada y limpiando el pesebre. Y el hombre ahí fue cuando, porque vio la humildad de Don Quijote y todo, decidió contarle. Y se sentó en un poyo y junto a él Don Quijote, y como público tenían a Sancho y el primo, al paje, el ventero, y así fue como comenzó a contar esta gran historia. Bueno, entonces vamos a empezar esa historia diciendo que el señor les cuenta que no a 4 leguas y media de aquel lugar se encontraba uno de los encargados, un regidor, por decirlo así, de aquel lugar, y resulta que fue engañado por una criada suya y se le perdió un asno, un borrico, no me acuerdo bien cómo lo decía, pero que era muy, muy hermoso. Entonces que se le perdió y un tiempo después, llevaba 15 días de perdido. Entonces, después del tiempo transcurrido, llegó un regidor. Estaban en la plaza y llegó como otro regidor allí. Entonces él le dice que ya había visto al rucio, al asno. Entonces él le pregunta que dónde estaba y él le dice que estaba en el monte y que si quería que podían ir. Sí, pero primero intentó cogerlo, Pero sin embargo él había oído, entonces le dice que si quiere que pueden ir a buscarlo juntos. O sea, le pide como una recompensa a cambio por lo que le va a hacer. No es eso, es decirle, es como por ejemplo darme albricias a Laura, como por ejemplo halágueme, es algo así. Pues, exacto, le pide un halago por... Deme las gracias porque he encontrado su gorrito, su burro, lo que sea. Entonces ya luego de pedir el halago, ellos dos quedan como en el acuerdo de ir a buscar al asno, pero antes debía ir a la casa a amarrar el burro, algo así. Al cabo de un tiempo dicho, este hombre regresó. Se fueron, entonces llegaron a dicho lugar donde lo habían encontrado, pero donde lo habían visto. Sí, donde el señor lo había visto, sí, encontré en cierto punto, pero le fue. Entonces, pero no lo hallaron. Al principio lo buscaron por toda parte. Se fueron a pie. Dice que se fueron a pie y mano a mano, porque como Quijote le iba a dar como un tipo de recompensa y él iba a ayudar. Sí, eso lo especifican ahí. Bueno, entonces, digamos que estaban a pie, entonces llegaron al sobredicho lugar, y en este momento fue donde iniciaron la búsqueda. Al encontrarlo en el lugar en donde lo vio, entonces se decidieron entrarse en el bosque. Entonces al entrar allá como que empezaron a pensar, creo que fue el que lo había visto. El que lo había visto empezó a decir que o sea, como una estrategia para poder hallarlo era empezar a rebuznar y que esa era como la mejor manera. Entonces el otro lo felicitó por ser como que, wow, sí se le ocurren unas ideas magníficas, y empezaron a rebuznar. Ahí es cuando pasa algo súper charro. Sí. Entonces, en ese momento, pues, es donde se separaron, ¿cierto? Y comenzaron a rebuznar. Pero la cosa es que como no habían planeado nada, solamente rebuznar, el uno se enredó con el rebuzno del otro. Entonces, al escuchar el otro, como, bueno, ese es el burro. Porque, claro, si están en el bosque, por lejos que estuviera, lo iban a encontrar. O sea,
ellos partieron en caminos diferentes. Entonces, como ambos rebuznaban muy bien, que también aclaran ahí que uno sabía rebuznar excelentemente bien, que si no lo oyeran de... Decían que entre los dos se engañaban, pues que entre los dos. Por eso, o sea, Sí, a ver, por eso. lo que yo quiero aclarar es que ahí también estaban diciendo que había uno, creo que fue el dueño del asno, el que rebuznaba súper bien, tanto que si no lo dijera él, entonces, o sea, como que creyeran que es un animal. Entonces por eso empezaron como los dos a rebuznar excelentemente bien y yéndose por caminos separados siempre se encontraban. Y así pasaba una y otra y otra y otra vez. Los dos se alargaron. Entonces como se encontraban, ya después de lo que dijo Laura, planearon algo y fue que él mismo que propuso los rebuznos dijo que rebuznaran 2 veces para que en ese caso ellos se conocieran y no tener que volver al mismo lugar. Y así lo hicieron, aunque Por muy buen tiempo. entonces ya después, más adelante, sobrepasándonos todo esto, llegaron a tal punto en que, bueno, encontraron al burro. Pero Está bien. antes de eso, como que él decía, si ya hemos rebuznado tan bien, es porque quizás esté muerto. Si no lo hemos encontrado, es porque quizás no esté aquí o porque quizás esté muerto. Entonces, más sin embargo, siguieron y allí es cuando ya lo encuentran, pero Cuando lo encuentran en el bosque, muerto, que había comido por los lobos. pero como en una cueva. Como en lo muy adentro del bosque, dicen que en lo profundo del bosque. Listo. Entonces ya comido por lobos. Entonces, bueno, ellos llegaron como, carajo, o sea, Y no así les dolió ni nada. Y todo lo que hicieron para nada. Entonces ya después... ahí Pero es igual cuando- él le dice al otro, pues él Ajá. reconoce como la habilidad que tienen para esto y también le dice como que hay muchas habilidades en el mundo sueltas por ahí, pero que se las dan a las personas. Además que el otro menos también, las aprovechan. además también el otro dice que, bueno, que por lo menos sabe que sirve para algo. Más sin embargo, dice que si esa habilidad como que la tomaran en cuenta no le serviría de mucho porque un rebuzno, pues... Bueno, después de eso ya deciden irse a la aldea, pero antes el dueño dice que, pues que triste y todo, pero que al menos no, pues le da como el consuelo de que sí lo había buscado y que lo había encontrado muerto. Ahí es cuando se van a la aldea y empiezan a contar todo lo que pasaron. y empiezan a contar a todos. Entonces es tal fama la que reciben estos dos que hasta Por se, los rebuznos. se expande por los pueblos vecinos y, mejor dicho, entonces esto en vez de ser algo bueno empieza a ser algo malo. Porque a todo aquel lugar, pues, los regidores de la aldea, a todos los que pertenecían a la dicha, los otros comenzaban a burlarse de ellos haciendo rebuznos o gestos así de burla. O sea, como quien dice, ajaja, bueno, sí. O sea, sí. no los- no estaban admirando la habilidad, sino que se estaban gozando ya que la creían muy estúpida, muy extraña. Exacto. Entonces, a ellos les da mucha rabia. Incluso cuenta el señor que en varias ocasiones ya se había iniciado una guerra. Y se dividen como negros y blancos. Ajá. Pues una guerra que puede ser exactamente entre los rebuznados y los rebuznadores. Mucho que ver más adelante en otros Entonces, exactamente. Y vamos entonces esto es una partir de, eso es muy importante para los próximos capítulos. Sin embargo, ya entonces aquí dice que para eso eran las armas y que aquí termina su cuento. Y aquí termina su cuento. Entonces en este punto es ya donde entra un señor. Bueno, entonces en ese momento llega a la venta un señor que era conocido por el ventero. Entonces él le pidió posada y todo, pues entonces como el ventero ya lo conocía, le dijo que dónde estaba el mono, que siempre mantenía con él. Entonces, bueno, aquel hombre tenía puesto, estaba todo vestido de camuza, medias, greguescos y jubón. Venga. Y cuando entran como gritando. Antes como, aquí "Ey, ¿qué se puso?". me gustaría decir algo. ¿Acaso este no era como un señor, un criado de Maese Pedro? Sí. ¿Cierto que sí? El señor que entró pidiendo, o sea, como quien dice, como hay posada para mi señor. Y incluso cuando... El que entra es Maesen y dice que trae el mono y el retablo de Merlín. Pero Ah, ahí el listo. ventero no lo ve y le pregunta por el mono, entonces él va como a la jaulita esa y ya lo trae y se lo muestra. Pero Entonces más adelante, Don Quijote cuando lo ve... Bueno, entonces ya quedamos en que llamó, preguntó si había posada.
Entonces ahí es donde pregunta por el mono y ya luego lo retablo. Ya luego, entonces él dice que sí, que obviamente para él se había posado y que si era necesario o sea, como que le quitaría la habitación a alguien, por decirlo así, por dársela a él, que él era muy importante. Entonces Don como que Quijote le dio todos, curiosidad. exactamente, a Don Quijote ¿Quién y era a todos ese, los que pues? estaban les dio mucha curiosidad. Entonces ahí empieza a contar quién era dicho sujeto, que por cierto también tenía tapado un ojo. Entonces, cuando pues Don Quijote pregunta esto, el ventero le dice que él era pues antes una persona muy rica y que todos sus dineros se los había gastado comprando un mono que... ¿cómo se dice? Es que él no predecía el futuro, sino lo de antes. Se sabía lo que había pasado. Ajá. Entonces, ya aquí es donde le dio mucha curiosidad pues a Don Quijote. Entonces, bueno, este mono respondía pues todas las preguntas que se le hacían y Maese Pedro por cada respuesta cobraba 2 reales. Bueno, cuando Don Quijote le preguntó al ventero que quién era, el ventero le respondió que era un famoso titirero que hacía muchos días andaba... titerero. Que hace muchos días anda por la Mancha de Argón enseñando un retablo de Melisendra, dada por famosos gaiferos, y trae un mono con una habilidad que jamás se había visto. Porque lo que le preguntan, ahí es cuando salta sobre su amo y lo dice. Entonces ya aquí, bueno, aunque cabe resaltar que el que dice... O sea, el que dice esto, el que no predice el futuro, no es el ventero, sino el mismo Maese Pedro. Porque es cuando llega, que le dice Don Quijote y qué va a pasar con nosotros, y le paga, incluso manda a Sancho que le pase los 2 reales. Y aquí es donde y aquí es... No me estoy adelantando, voy bien. Bueno, sí. Entonces ya es donde él le dice que él no puede predecir el futuro, pero que sí puede hablar de cosas pasadas y presentes. Aquí es donde entra Sancho. Ahí es donde Sancho le dice que entonces le dijera que qué estaba haciendo su mujer en esos momentos. Entonces ahí le pregunta que Teresa Que estaba... le daría los 2 reales por esa respuesta. Sí. Entonces, o sea, pero es importante decir que cuando él pregunta esto, de inmediato él se arrodilla a los pies de ambos y los alaba mucho, sí. Eso es más adelante. Cuando lo pregunta y lo responde, sí. Es cuando digamos, Sancho le hace la pregunta, le Por dice, eso. "Entonces el mono... Pero él no coge ni siquiera la plata sin... porque él dijo que prefería que primero respondiera al mono y que ya después dijera los 2. Por eso, cuando él pregunta ya después, o sea, Sancho pregunta, ¿cierto? Le dice que le va a pagar y él le dice que él no se la recibe de inmediato, sino después de tener la respuesta. Pero cuando él le pregunta ya... Le tiene que tocar 2 veces en la espalda. Él le tocaba 2 veces como en el hombro, en la espalda. Ajá. Entonces ya luego el mono se monta encima del hombro y le empieza como a hablar, como Y después sí. vuelve y se va. Entonces ya ahí sí es cuando se arrodilla. No fue cuando lo dijiste. Bueno, está bien. Entonces ya después ahí se arrodilla y alaba súper... por eso O sea, se arrodilla. ante Don Quijote abrazándole los pies. Y también sobre Sancho, y los admira por ser el mejor caballero andante, y a Sancho por ser el mejor escudero del mejor caballero andante. Entonces, bueno, en fin. Entonces, a continuación, entonces, bueno, todos los de la venta estaban sorprendidos, todo el mundo, wow. Entonces, ahí, bueno, sí, el señor le dijo que su esposa estaba bien y que estaba rastrillando el lino y que tenía un jarrón de vino en la mano, pues, con el que se entretenía en su trabajo. Entonces, obvio, Sancho maravillado. Sancho dice que muy bien por ser muy bienaventurada, y que no ha de ser celosa, no la trocaría por la gigante Andandona, que según mi señor es una mujer muy cabal y muy de pro. Entonces ahí también Don Quijote dice como que él también está muy sorprendido y que si a él le hubieran dicho que había un mono que adivinaba estas cosas, que él no lo hubiera creído, sino pero que ya que lo vio, que es sorprendido pues. Y también Don Quijote dice, después de los halagos de este señor, dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, y que pues intenta como sorprenderse por los halagos. No sé yo. Bueno, entonces ya aquí... Fue cuando entró el paje,
El paje dijo que si él tuviera dinero le preguntara al mono qué iba a suceder en la peregrinación que llevaba. ¿Ve? Sí. Y ahí fue donde Don Quijote, ya levantado, le dijo que el mono no predecía el futuro, pues se lo volvió a repetir. Entonces ahí es donde creo, pues si no estoy mal, que es donde Sancho y Don Quijote se van a hablar a una esquina del establo. Y ahí él empieza a decir como que aquel mono y aquel maese estaban como... Antes de eso, el señor Pedro dice que va a ir a armar el retablo. Y cuando ya ve desconcentrado el que está armando el retablo, fue cuando Don Quijote se lleva a Sancho. Ah, bueno, sí. Entonces ahí dice que va a armar el retablo, pero con el fin de mostrarle la obra sin cobrarle precio alguno. Entonces ya luego es donde continuamos diciendo que se van para una esquina del establo y comienzan a hablar y Don Quijote le empieza a preguntar a Sancho, le empieza a decir a Sancho con seguridad de que eso era como obra del demonio, que cómo es posible que no supiera predecir el futuro, que es más, que el mismísimo diablo solamente sabía lo que pasaba en el presente y lo que había pasado atrás. Entonces ahí es donde Sancho le dice que bueno, que sí, que tenía razón y que mejor le preguntara si lo que había pasado en la cueva de Montesinos había sido verdad o no. Entonces Don Quijote le decía hacerle caso. Pero fue Sancho el que fuera a preguntarle, ¿no? No, mire, ya cuando Sancho le dice eso, él dice que le preguntara que porque él realmente, sin ofenderlo, no creía que eso había sido... Bueno, entonces, en fin, el señor le dijo como que en parte eran verdaderas y en parte eran falsas. O sea, primero fue que él los llamó porque ya el establo estaba listo. Entonces ya luego ellos se fueron y es cuando le pregunta y ya luego le dice que parte era verdad, parte era mentiras. Y allí es donde comienza ya se marcharon a ver la función. Ajá, comienza la obra. Donde decía que es que no le decía yo, señor, bueno, sí, en fin. Entonces que todo puede ser. Aquí es donde ya terminamos. Y espere, Pero espere, antes de eso, Don Quijote le dice, cuando le dicen que las cosas eran verdad, unas verdaderas y otras falsas, el del retablo le dice que si quieres saber más, que esperas al otro viernes, que como que al mono se le florece la memoria otra vez, yo no sé. Y ahí sí fue cuando empieza la obra. Ya empieza. Sí, ya. La obra. Bueno, y ya aquí en ese momento empieza el capítulo número 26, el cual se llama, donde se prosiguen las graciosas aventuras del titero con otras cosas de verdad harto buenas. Bueno, entonces la presentación del retablo se trataba de la historia de Melisendra. ¿Sí se dice? Melisendra. Melisendra, que era cautiva en España por el rey Marsilio. ¿Sabes qué? Que el señor, para que no sé si ya lo habrán explicado, el señor titero, obviamente de títeres, empezó a manejar unos títeres. Pues, ay, qué hueva. Entonces, ahí fue donde un señor comenzó, no sé quién, comenzó como a traducirles todo eso, a ver qué quería decir. Exactamente, el criado estaba prácticamente contando todo. Entonces, como lo decía mi compañera Valentina, cuenta la historia de Melisendra, que estaba cautiva. Resulta que ella tenía un prometido que se llamaba Marsilio. Dicho hombre fue como muy criticado por el padre de la mujer, que se llamaba Carlomagno, padrastro. Bueno, era muy criticado por aquel hombre, ya que o sea, como que de cierta manera él decía que no sabía hacer nada, que no hacía nada por ella, que no luchaba y que prácticamente fuera y la salvara, se lo ordenó. Y así fue como lo cumplió aquel hombre. Bueno, no importa, entonces vamos aquí nos equivocamos todos, una confusión, y el esposo realmente se llamaba Don Gaiferos. Y el rey Marsilio era el que la tenía cautiva. Exacto, porque eran moros. También cabe decir que este lugar se llamaba Cisueña antes y ahora será conocido como Zaragoza. Cierto, eso es muy importante. Bueno, importante no, tal vez interesante. Sí, pero eso es algo curioso. Entonces, lo que indicaría que esta historia, o sea, se remonta a muchísimos años atrás. Exactamente. Entonces ya retomamos donde yo iba, que era cuando ya el padrastro
dijo que, o sea, lo juzgó mucho y lo obligó prácticamente a que fuera y la salvara. Entonces ahí es donde él acude a un primo para que le prestara unas armas. El primo se llamaba Roldán. Entonces él como que se lo niega, le dice que no le va a prestar las armas y que tampoco lo iba a acompañar. Y ya ahí es donde... La espada Durindal, que era la que tenía más el poder ahí. Más sin embargo él no se la prestó, entonces ya luego... Entonces le dio rabia y dijo que no importaba, que él iba a ir solo a salvar. Entonces, y así lo hizo. que se jodían todos. Pues él va a la torre donde está O sea, es muy curioso porque, a ver, en el momento en que llega, se relata también que ella estaba como en el balcón del castillo o de la torre. Y llegó un moro por las espaldas y le tocó como el hombro o algo así, no estoy mal, si no estoy mal. Y le besó la boca, le besó la boca. Le besó el centro de los labios. Entonces, y ella del asco empezó a escupir y a limpiarse. Sí, el desprecio, sí, ella se tiró al piso, comenzó a escupir, a lamentarse. Y entonces ya después se habla de que a este moro el señor Marsilio le dio 200 azotes. Porque no era como digno que le hiciera eso a la cautivo. Entonces ya luego se sigue contando de que el esposo de la mujer llega allá y llega con un caballo, ¿cierto? Llega ya con una bestia. Y ahí fue cuando ya empieza a hablar Don Quijote y le dice como que se detenga y que cuente le dice, pero espere, no. le dice que... Espere, aquí hay una cosa, aquí hay una... No, pues no es eso, sino que hay una cosa, sino que tocan como unas campanas, no sé si me adelanto. Aquí es donde Don Quijote se mete y dice que eso no era verdad. Que allá no se tocaba. Que los moros nunca tocaban campanas, no que allá no se tocan, que los moros nunca tocaban. Pero eso fue después. Entonces, ahí fue donde también es cuando él se en película. No, es más adelante. Eso fue después. Realmente eso fue después, ya que las campanas suenan es cuando ellos dos están en la huida. Entonces resulta... Es donde Don Quijote decide intervenir. Por eso, pero fue después. Lo de las campanas es después cuando ellos dos van en la huida. Continúa aclarando pues que las campanas no pasan aún. Lo que sí realmente sucede es que Don Quijote efectivamente interviene en la historia, pero con el fin de decirle al traductor o al que estaba relatando, es decir, al criado, que no le metiera como tanto sentimiento, porque eso alargaba como mucho la historia, mucho la obra, y así lo apoya el titerero, sí. Se continúa contando la historia entonces. Bueno, entonces en este punto vamos a adelantarnos un poco, bueno, no adelantarnos casi. Y entonces se continúa que, bueno, él llega con la bestia y la ve a ella, y ella también lo ve a él y se alegra demasiado. Entonces ahí es cuando él como que le hace señas para que bajara y ella obviamente no lo duda. Entonces comienza como a descender por una parte de la torre, más sin embargo queda colgando porque se daña una parte de la que estaba sostenida. Allí, entonces allí ya es donde la coge este señor y, o sea, ya la coge, la monta y un brinco, bueno, digamos que la monta, listo, cae al piso, la monta y un brinco le dice que se agarre de las cinturas porque si no se cae y se sale. Ella no estaba acostumbrada sí, porque es que además también porque en la época las mujeres no montaban caballo, no caballo de esa manera como los hombres, sino que montaban de lado. Entonces, bueno, le dijo que se acomodara, listo, que se agarrara y listo, y ya, porque si no, se iba a caer. Entonces ya ahí sí. Ahí dicen que el caballo estaba muy alegre por tener a sus dos señores arriba. Bueno, entonces ya aquí es donde ahí sí prosigo, se tocan unas campanas como indicación de que estos dos están escapando. Entonces ya es donde aquí interviene Don Quijote y dice lo que ya dije anteriormente. Ahora, bien, viendo pues de que entonces sí están perseguidos, ellos dos están perseguidos por el son de campanas, entonces todo el ejército. Entonces ya como lo ve Don Quijote, él piensa necesario intervenir en esta historia para salvar a estos dos enamorados.
O sea, porque Don Quijote, en fin, cumpliendo sus proezas. Desbarate. Entonces sí, entonces comienza a hacer, entonces cuando dice algo como que no, estos deben ser protegidos, saca su espada, se para de un brinco y ¡pum! Comienza a mochar cabezas. Es tanto que cuando corta la cabeza de, creo que el rey Marsilios, donde no se agache este señor Maese Pedro, también le arranca la cabeza a él. Entonces están muy asustados. Incluso es tanto que hasta el mismo mono se va por el techo y se escapa. Sí. O sea, es el miedo que a Se todos les desaparece un da. ratico. Y después ya de un rato se sosega Don Quijote. Y ya él como que entiende lo Sí. que dice y como que se siente mal. Sí, pero no, pero antes de eso, el señor como que empieza a quejarse, como que no, vea, me dañó eso, me dañó lo otro, y hasta dice unas palabras, y entonces dice, entonces donde Sancho llega, que vea que él no era su intención, algo así, empieza como a disculparse por él, y entonces ya es donde dice que el caballero de la triste figura, que esto es muy importante porque Don Quijote nunca se presentó con tal nombre. Al parecer este señor ya como que lo conocía, pero eso lo veremos después. Entonces dijo que no, que le tenía que pagara por lo que le dañó. Entonces Don Quijote dice que él no había razonado eso, que porque todo era de encantamiento. sí, le echó la culpa otra vez a los encantadores y bueno, en fin. Sin embargo, dijo que lo pagaría. Entonces él dijo que bueno, que no era para menos que lo que esperaba de tal caballero. Sí, Pero tanto él que dice Pedro todavía estaba sigue muy inquieto si que estaba muy los bravo. fugitivos de la historia habían llegado o no habían llegado, qué Sí. había pasado. Pero entonces, bueno, eso ya no se cuenta. O sea, sí queda como en stand-by, pues o que ya no tenía ni siquiera con qué continuar la historia. Allí- Tal así, eso Tala quedó en stand-by como la historia de Cardenio cuando pusieron a pelear con todos. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta con Y decir, Sancho le dice, basta con no salirnos de la narración. Ajá. Ahora, Continúa entonces hablando Don Quijote con Maese Ajá. Pedro Y les y dice- le dice entonces que como que pase la cuenta y entonces él empieza a coger muñeco por muñeco por muñeco y hay una parte muy charra donde le dice que por cortarle la cabeza a Don Gale, a ese señor, y a Melisendra y a su esposo, que entonces le pagará, ¿cuánto fue? 12. No, fueron 12 reales en total, pero no, fueron 40 en total. no. Entonces eran 12 por cada. Y él le No pidió- fueron, no fueron 40, yo creo que fueron 40. Hay una parte en la que pide 4 por un muñeco, hay otra en la que pide 5 y algo, hay otra en la que pide 12, pero fue porque le había mochado la cabeza, no a él, sino a una doncella, una supuesta Espere. doncella Le que dieron realmente un era ojo. Melir, y también le había quitado un ojo y le había dañado otra parte de la nariz. Y ahí es donde sí, ahí es donde él le dice que 12, por ella cobra 12. 12 reales por el trabajo de tomar el... Ah, y también le dice que le cobra plata por el mono, que cómo iba a encontrar el mono otra vez. Pero le Exactamente. pide 5. Entonces ya luego Don Quijote le dice como, oiga, no, Pero- usted se está pasando pero ya ahí y por qué me Quijote va... no le dice como que esa no era Melisendra, Por eso, sino exactamente. que era como una doncella. Era como una doncella, entonces él le dice que igual, que aún siendo Gracias. doncella era linda, entonces que tenía que reconstruir el muñeco, entonces era 12. En fin, entre otros muñecos que él iba cogiendo e iba como tanteando el precio, llegó a un total de 40 reales y tres ¿y qué? Cuartillos. Ujú. Y Bueno, después de esa historia, ya Don Quijote decide cómo entrar a comer, que porque tenía mucha hambre. Y bueno, entonces, antes de que amaneciera, el que llevaba las lanzas y las albardas se fue. El paje también se fue. O sea, todos se fueron en dicho momento. En dicho momento se fueron. Sancho y Don Quijote fueron los últimos que... El ventero quedó muy admirado por la liberalidad de Don Quijote, pues ya que no lo conocía, él quedó muy asombrado. Y finalmente Sancho le pagó muy bien por la orden de Don Quijote. Y despidiéndose de él, pues casi a las 8. Y casi a las 8 del día, Don Quijote y Sancho se fueron en camino, donde... ya. Diga que Maese Pedro y el mono también. Pues se fueron todos, Maese Pedro y el mono, que también había vuelto, también se fueron, y ya. Y así es como termina este capítulo.
E inicia el capítulo 27, 27, que se titula se titula, donde se da cuenta de quiénes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera, sino como lo tenía pensado. ¿Quién no va a decir eso? Entonces, vamos a decir que este capítulo empieza con Cidiamete. Entonces este señor cuenta de que jura, primero que todo jura como católico cristiano, aunque se sabe que no lo es. Sin embargo, este hecho se hace por lo que jurar en ese entonces como cristiano católico era decir en todo punto la verdad, sin salirse un punto de ella. Entonces, él hace este tipo de promesas con el fin de aclarar y dar la verdad de quién era Maese Pedro y su mono. Y entonces se cuenta que el que haya leído en el capítulo la primera parte del Ginecillo de Pasamonte, la parte donde Don Quijote libera a los galeotes, en la Sierra Morena. en Sierra Morena, sí. Entonces hay un ginecillo, ¿cierto? En este señor, el mismo que se le robó el... ¿Se llama Ginés de Pasamonte? Sí, se llama Ginés de Pasamonte, pero Don Quijote le dice... Ginecillo de Parapilla. Sí, Don Quijote le dice Ginecillo de Parapilla. Entonces, sí, muy bien. Entonces... Que también fue el que se robó él. sí, ya lo dije. Entonces, sí, fue el que le robó el asno, tájate normal, pero que después Sancho cobró. Entonces, se cuenta que después de todo esto, él tenía unos dineros y compró un mono. Y No, pero él como era Dice tan que él buscado por la Sí. justicia, porque como se voló, ya Sí. entonces ya... Entonces decidió disfrazarse. Entonces compró un mono y lo entrenó para que, digamos, cada cosa, con solamente el tocarle 2 veces el hombro, unos cristianos él se lo montara. Berberia, algo así. Sí, bueno, sí se lo compró. Entonces, lo entrenó, como ya hemos dicho, y bueno, para que tacas de todo eso. Y entonces, de ahí sale el rumor, porque él mismo se pasó el rumor de que el mono era aquel que podía decir el pasado y el presente, pero no el futuro, porque no estaba pues en las cosas de él, o sea, del mismo Ginés, decir el futuro. O sea, porque es que cosas que, digamos que él llegaba a cada pueblo, preguntaba por lo que pasaba, y ahí es donde contaba todo eso. por eso también Entonces, cuando llegó a la venta, además cuando llegó a la venta, reconoció a Don Quijote. Era muy fácil reconocerlo. Entonces ya al ver, ya como los conocía y al ver pues lo de Sancho y todo eso, entonces, bueno, donde pudo decir cada cosa acerca de lo de Sancho y todo eso. Además de que también se le dice el caballero de la triste figura, porque como ya decimos, lo conocía desde antes. Esta parte me tomó tiempo tomarla, Laura fue el que me la explicó. Entonces, ya aquí es donde vamos a decir que... ¿qué? Que se retoma Bueno, la salida entonces de se retoma toda la salida hecha. Ah, bueno, sí, aquí es donde salen todos ellos, normal. Y entonces más adelante van camino a Zaragoza, como queda dicho. Quería ir a ver las liberas del Ebro o algo así. Sí, pero camina 2 días porque dice que no hay nada importante. Ajá, exactamente. Y Y que Y en esos entonces- 2 días no ocurre ninguna anomalía. no ocurre nada importante. Pero en el tercero es donde llega al dicho lugar que dijo mi compañera. Entonces... Escucha un gran estruendo de Ajá. tambores. O sea, como si fuera a haber una guerra. Entonces Don Quijote acerca su caballo, monta su caballo y lo inclina. Ellos Se eran un monta, ejército. él se monta como a lo más alto y ve que hay más de 200 hombres armados de diferentes De armas. lanzas, ballestas y arcabuces. Entonces, va a haber una guerra, como que, qué bacano. Entonces ya es donde reconoce Don Quijote todo esto. Entonces ya, bueno, si reconoce esto incluyendo la bandera, exacto. Y entonces luego es donde, bueno, entonces decide entrometerse Pero un tercero. él Pero se vio asombró por la que tenía pintado como un asno. Un asno rebuznando. en la bandera. Ah, sí, bueno. Él se asombró y por eso fue que bajó y empezó como Y la también se revolución. podía leer los versos que decían: no rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde, algo así. Ah, Sí, bueno, así entonces aquí es donde cabe hacer una aclaración. Valentín O sea, de que dice Don Quijote, pero ¿cómo así? Entonces no eran regidores. Entonces, donde dice Sancho que no critique, que en tan poco tiempo pudieron haber pasado de regidores a alcaldes, porque resulta que estos 2 eran alcaldes. Entonces, ya pasando todo esto es donde Don Quijote
decide intervenir exactamente. Y entonces es donde se mete en el medio de los dos que ya iban en busca del uno del otro y pide silencio. Entonces en el momento es donde comienza a decir algo, ¿cierto? El cual... Y Sancho como que tenía miedo, Sí. estaba nervioso en ese momento, pues o que a él lo acogen, él como que medio lo tapa, medio... Pero él lo, les dijo en que ese se momento escucharan sí. y que si algo de lo que él iba a decir les molestaba, que él paraba. Entonces le dijeron que listo, que no había problema, que dijera lo que quisiera. Y las palabras, por consiguiente, es las que va a leer mi compañera Laura. Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos. Días ha que he sabido vuestra desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso para vengaros de vuestros enemigos, y habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados en teneros por afrentados, porque ningún particular puede afrentar a un pueblo entero, sino es retándole de traidor por junto, porque no sabe en particular quién cometió la traición, porque le reta. Ejemplo de esto tenemos a don Diego Ordóñez de Lara, que retó a todo el pueblo zamorano, porque ignoraba que solo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar a su rey, y así retó a todos y a todos tocaba la venganza y la respuesta. Aunque bien es verdad que el señor don Diego anduvo algo demasiado, y aún pasó muy adelante en los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, hallo ni freno que la corrija. Siendo pues esto, así que uno solo no puede afrentar a reino, provincia, ciudad, república, ni pueblo entero, quedan limpio que no hay para qué salir a la venganza del reto de la tal afrenta. Pues no lo es, porque bueno sería que se matasen a cada paso los del pueblo de la Reloja, con quien se lo llama, ni a los cazoleros, berenjeneros, vallenatos, jaboneros, ni a los de otros nombres y apellidos, que andan por ahí en boca de los muchachos y de gente de poco más o menos. Bueno sería, por cierto, que todos estos insignes pueblos se corriesen y vengasen, y anduviesen continuo hechas las espadas sacabuches a cualquier pendencia, por pequeña que fuese. No, ni Dios lo permita o quiera. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, en servicio de su rey, en la guerra justa. Y si le quisiéramos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas 5 causas, como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que obliguen a tomar las armas, pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. Cuanto más que el tomar venganza injusta, que justa no puede haber alguna que lo sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen, mandamiento que aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que el mundo, y más de carne que de espíritu, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosas que fuese imposible el cumplirla. Así que, mis señores, vuestras mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. Entonces ya en este punto es donde Sancho lo admira, como dice, por Dios, que mi señor es teólogo.
Entonces ya aquí es donde prosigue. Entonces ya Don Quijote toma su tiempo, se descansa. Y aquí, cuando ve que sigue en silencio, va a volver a tomar la palabra, si no fuera porque Sancho le interviene en ese momento y dice lo siguiente. Mi señor Don Quijote de la Mancha, que en un tiempo se llamó el Caballero de la Triste Figura, y ahora se llama el Caballero de los Leones. Es un hidalgo muy atentado, que sabe latín y romance, como un bachiller, y que en todo cuanto trata y aconseja procede como muy buen soldado. Y tiene todas las leyes y ordenanzas que lo llaman duelo, en la uña, y así no hay más que hacer, sino dejarse llevar por lo que dijere. Y sobre mí, si lo erraren, cuanto más que ello está dicho, que es necedad correrse, por solo huir de un rebuzno. Que yo me acuerdo cuando muchacho, que rebuznaba cada y cuanto se me antojaba, sin que nadie me fuese a la mano, y con tanta gracia y propiedad, que en rebuznando yo, rebuznaban todos los sanos del pueblo. Y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos, y aunque por esa habilidad era envidiado, más de 4 de los estirados de mi pueblo. No se me daba los ardientes, y por esto se vea que digo la verdad. Esperen y escuchen, que esta ciencia es como la del nadar, que una vez aprendida nunca se olvida. Entonces, en este punto, después de que contó pues de que el niño también rebuznaba como ningún otro, se puso las manos en las narices y dio tal rebuzno de que se escuchó por todo el lugar. Entonces, después de haber hecho esto, o sea, todos como que se sorprendieron, pero al mismo tiempo el pueblo al que jodían por los rebuznadores lo tomó como ofensa, tomó como, bueno, este más se está burlando de nosotros o qué. Y entonces lo cogieron y bueno, ¿para qué contar lo que hicieron con él? Entonces Don Quijote, tratando uy no, como así, sí, sí, entonces lo que hizo fue que cogió la lanza para tomar venganza. Sin embargo, por la gente que sí, como que uy no, entonces se comenzó como a protegerlo. Y entonces cuando vio que le sacaron arcabuces, no, pues ese man salió corriendo. Sí, se volvió de Rocinante y ahí sí salió lo que puro marca. Y sin embargo ellos no Ajá, lo persiguieron. exactamente, no lo persiguieron, como antes se sintieron felices de que él saliera huyendo. Entonces en ese momento ya montaron a Sancho. Ajá, y no, pero primero lo montan al asno y luego lo vuelven sí. Y ahí es donde él, como quien dice, corra mijo, y ahí es donde, bueno, sí siguen las huellas de Rocinante. Sí. Don Quijote, es que Don Quijote respiraba, Don Quijote iba corriendo y él miraba como para atrás como, uy, no, me van a pegar el tiro, pero también decía que respiraba bastante por si en algún momento se le iba. Entonces ya después, una de las veces cuando miró para atrás, que vio que Sancho venía detrás de él también a pura carrera, entonces fue donde paró, esperó, listo, y entonces ahí como que se dio eso, en fin, y se quedaron ahí, esperaron hasta la noche. Los del escuadrón se suelen toda la noche. Como vieron que pues que ellos como que ya antes ya se fueron para Ellos como vieron que los otros no habían mandado ejército, ni nada. como vieron que los otros no enviaron ejército, se olvidaron de eso y se volvieron como para el pueblo muy alegres. y se da por terminado. Entonces ya con esto, aunque aquí dicen algo, Y si ellos supieran la costumbre antigua de los griegos, levantaran en aquel lugar el sitio un trofeo. bueno, entonces de esta manera terminamos el capítulo número 27 y proseguimos para el capítulo 28, el cual contaremos más adelante. Y ahora simplemente unos datos curiosos. Seguimos viendo cómo la mujer se trata en la obra del Quijote. En este caso es algo muy triste, se nota la hipocresía de Sancho, ya que podemos apreciar cómo admira a su mujer, ya que no es celosa, ya que es confiada, ya que, admira en sí a su esposa por todo lo que es, pero en los capítulos anteriores la criticaba
porque no lo dejaba tomar decisiones, porque todo tenía que ser como él quisiera. Entonces es algo muy triste y a la vez contradictorio como un hombre puede hablar a veces tan bien de una mujer y a veces tan mal, como lo pasa en este caso con Teresa y Sancho. Otro dato curioso es que es muy charro, de que Sancho, cuando consola a Pedro, cuando está triste por lo de las figuras, cuando Pedro, que realmente era Ginés, le había ocasionado tanto daño a Sancho, pues cuando le robó el rucio y todo. Y también me parece que el escritor, Miguel de Cervantes, pudo haber como de esa historia haber sacado una cosa muy graciosa o más curiosa, más creativa, que fue como haberlos, pues como se sabe que Sancho nunca se dio cuenta que era Ginés el que le había robado el caballo, de haber hecho como algo más divertido, de que los encontraran, de que se enfrentaran por algo, una venganza, pero no siempre siguen lo mismo, la misma historia. Bueno, entonces podemos notar cómo en estos episodios Don Quijote por fin toma como una sugerencia de Sancho, y que al hacer esto Sancho no sale ni reprendido, ni regañado, ni golpeado, ni nada anteriormente. Una cosa que podemos ver que da como lástima de Sancho es la forma en la que intenta de algún modo hablar elegante, intentar ser como tan letrado como su amo, y sin embargo falla. En el momento en que intenta ser intercesor para que no peleen, tal y como Don Quijote lo había hecho, resulta que es apaleado por decir, bueno, si estas dos están peleando por un rebuzno, resulta que todo el mundo puede hacerlo. Incluso él lo demuestra cuando toma la nariz y comienza a hacer el dicho ruido. Entonces es donde decimos que intenta sobresalir y lo cogen y lo apalean y todo eso. Y entonces esto, más que un dato curioso, es como una forma lamentable en que Sancho vivió su vida como escudero de Don Quijote. Y Laura es donde va a darlos. Bueno, ya quiero decir que espero que les haya gustado esa parte de la historia y que así damos por terminado esta sección. Los esperamos en la próxima.